Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, tanto en materia jurisdiccional como en materia administrativa. Esta semana tenemos un tema bastante importante, la labor que realizan los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, recién electos. Ellos ya tienen un diagnóstico de cómo se encuentran los datos estadísticos, los casos en esta sala, y trabajarán en el tema de la erradicación de la mora judicial. Nuestro invitado para esta semana será el magistrado de dicha sala, el abogado Mario Rolando Díaz. También lo invito a que nos siga en nuestras plataformas de redes sociales. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras, en Twitter @PJ de Honduras. Usted en nuestras redes sociales todos los días se encuentra las diferentes audiencias que se realizan en los juzgados de letras y en los tribunales de sentencia a nivel nacional, así como las determinaciones que se adoptan desde el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo invito a que vea Panorama Judicial TV los días domingos a partir de las 8 de la noche en su YAPA TV educativa, pero también tiene la posibilidad de ver en retransmisión Panorama Judicial TV en nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparecerá la gama de programas que le hemos presentado en los últimos 6 años. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le explicaba al inicio de este espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras que la labor que viene realizando la Sala de lo Penal será lo que estaremos conociendo en esta hora de programación. Le damos la bienvenida al coordinador precisamente de esta sala, el magistrado Mario Rolando Díaz. Abogado Díaz, muchísimas gracias por establecer esta comunicación telemática con Panorama Judicial TV. ¿Cómo está? Muy buenos días, me ha encantado estar en este programa que el Poder Judicial tiene para el público hondureño. Solamente aclarar, don Carlos, que no soy el coordinador de la sala, soy un miembro de la misma. En este caso, magistrado, sería necesario, importante que nuestros televidentes conozcan cómo ha quedado la conformación de dicha sala a partir de los oficios que están realizando ustedes como magistrados electos a esta Corte Suprema de Justicia 2023-2030. Efectivamente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está constituida por 3 magistrados. El magistrado Walter Miranda Sabio, quien es el coordinador, el abogado Nelson Mairena y su servidor Mario Rolando Díaz Flores. Esos somos los 3 magistrados que integramos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2023-2030. Constitucionalmente, o según nuestra normativa legal vigente, ¿cuál es la labor que tiene encomendada la Sala de lo Penal, abogado o magistrado Mario Díaz? Bueno, básicamente conocer los recursos de casación que interponen las partes, es decir, cuando una de las partes que interviene en un proceso penal no está conforme con la sentencia dictada por los juzgados de letras o los tribunales de sentencia que declaran de manera definitiva la resolución de un caso y no están conformes, pues presentan su recurso de casación ante la Sala de lo Penal para que la misma revise el caso y, de ser posible, ordene que se repita o que se cambie completamente la decisión. Esa es la función principal, pero además conocer de las solicitudes de aplicación de medidas cautelares, básicamente la sustitución de la prisión preventiva, cuando un caso se encuentre en periodo de casación. Y además, conocer de las ampliaciones de prisión preventiva que pide generalmente el Ministerio Público en aquellos casos en donde considera que así lo amerita. Puesto que sabemos que la prisión preventiva dura por lo general 1 año, 2 años y hasta 2 años 6 meses. Esos 6 meses le corresponde ampliarlos a la Sala Penal cuando así lo considere conveniente y de acuerdo a la ley. La naturaleza del trabajo que ustedes realizan, o particularmente de la sala, indica que es la que mayor casos conoce por la tipificación de los delitos que además se presentan en esta materia.
Bueno, es una de las salas más congestionadas en materia de recursos. La materia penal, pues, es la materia más sensible dentro de una organización judicial, puesto que se trata básicamente de la libertad de las personas. Sabemos todos que después de la vida, la libertad es el bien más preciado de la humanidad. En este sentido, si una persona está privada de su libertad bajo un proceso penal, naturalmente la pretensión primaria es salir de esa situación de prisión preventiva. Y naturalmente nadie queda conforme cuando se produce un proceso penal. Entonces, frente a esa cuestión concreta de falta de conformidad con lo que ocurre en un proceso penal, los intervinientes, ya sea la parte que acusa, la fiscalía, y la parte que defiende, o el propio imputado, acuden a la sala penal en búsqueda de una solución diferente a la que pronunciaron los juzgados y tribunales. Y evidentemente, pues, en muchos casos los recursos son favorables a las partes, pero precisamente el hecho de que sean personas vivas las que se encuentren privadas de su libertad es lo que hace que esta sala, pues, sea de las más pretendidas en materia de recursos para reivindicar el derecho que tiene la parte o que considera tener cuando se le ha negado en la primera instancia, evidentemente desde su punto de vista, puesto que los tribunales emiten sus resoluciones tratando de hacerlo generalmente de la forma más correcta posible, pero hace al Tribunal de Casación al que le corresponde revisar la conducta jurisdiccional de ese sentenciador para efecto de si se cometió algún error o no en la búsqueda o en la concreción de esa resolución. Por supuesto que en el siguiente segmento o más adelante estaremos conociendo esos datos estadísticos muy importantes que nos revelan el trabajo que tienen los magistrados de dicha sala. Será importante conocer, magistrado Mario Díaz, quiénes están o cómo está conformada la sala de lo penal a partir de las determinaciones que ustedes tienen, quién es el secretario, cuáles son las labores que realizan ellos también, porque son el personal de apoyo de ustedes. Con mucho gusto. La sala penal, pues dijimos primero, está integrada por 3 magistrados. Luego tenemos un pool de colaboradores, comenzando por el secretario. Luego tenemos los relatores, asistentes de sala, archiveros y también personal de apoyo como motoristas y receptores. El papel de los asistentes o letrados es el de trabajar los proyectos de recursos de casación para que una vez listos los proyectos, los magistrados los revisemos y podamos decir si estamos de acuerdo con el proyecto que emitió el letrado, y si no, pues damos nuestra propia opinión al respecto para tomar la decisión, porque al final quienes tomamos la decisión somos los magistrados. Entonces, pero ellos están encargados de elaborar proyectos de sentencias de casación para que sea sometida al pleno de la sala, para que el pleno de la sala resuelva. Escuchando, claro, cada uno de los argumentos que llevaron al letrado al proyecto que han elaborado. Ese es el trabajo de los asistentes o letrados. Pero también tenemos lo que se denominan relatores, cuya función es, una vez pedido el recurso de casación, copiar toda la parte que se refiere a los antecedentes de la petición para estructurarla a nivel de la sentencia, para que sobre esa base trabajen los letrados. Y evidentemente, pues el secretario, que es un secretario general, su función es custodiar la documentación que se presente, ya sean expedientes que vienen a solicitar su recurso de casación o expedientes que solicitan la medida cautelar el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por otra menos dañosa en el marco de un proceso de casación, y también recibir aquellos oficios que tienen que ver con la solicitud de ampliaciones de prisiones preventivas o, además de ello, cualquier otra documentación que las partes que están interviniendo en el recurso de casación deseen plantearle como petición a la sala penal. Esa es, digamos, la función que tiene cada uno de los miembros de la sala penal en el cumplimiento de sus atribuciones.
Muy bien, las declaraciones del abogado Mario Díaz. En el siguiente segmento estaremos conociendo acerca de los datos estadísticos promedio que tiene la Sala de lo Penal, así como el plan para la erradicación de la mora judicial. Antes lo dejamos con un segmento de facilitadores judiciales para que usted conozca esa labor desinteresada que realizan hombres y mujeres a nivel nacional. Le presentamos un reportaje acerca del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque uno no sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente.
Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener e impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Con
Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realizan los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro invitado para esta semana es el honorable magistrado de esta sala, el abogado Mario Rolando Díaz. Abogado Díaz, yo dejaba en el tintero informativo en el segmento anterior la idea de el promedio que ustedes tienen de datos estadísticos. Es muy importante que nuestros televidentes conozcan esa frialdad de las cifras en cuanto a los casos que se presentan en la sala penal. Bien, en este momento nosotros, una vez que ingresamos al Poder Judicial, conocimos la carga que tiene la sala penal y iniciamos con 1.600 expedientes que están solicitando su recurso de casación, o 1.600 expedientes que necesitan el trabajo de cada uno de los magistrados y magistradas y de todos los elementos que conformamos la sala penal para darles una respuesta. Estos expedientes datan mayoritariamente desde el 2019 hasta el día de hoy. Y hay algunos casos que son del 2015 y del 2016. Pero el grueso de los expedientes viene desde el 2019 hacia este año 2023. Entonces, esa fue, digamos, la carga laboral que nosotros encontramos en esta sala penal. Y este año, pues, ha ingresado ya van 123 casos que ha ingresado solamente de este año 2023. Podemos hacer referencia que en promedio, entonces, los casos van aumentando significativamente. Definitivamente que sí, los casos van aumentando significativamente, pero además, pues, nosotros creemos que quizás no se ha tenido una dinámica muy bien diseñada para efecto de ir sacando la carga procesal más antigua y tratando también de incorporar aquellos nuevos casos que van ingresando y que tienen alguna importancia social bastante destacada, de tal manera que requieren el trabajo mucho más efectivo de la sala penal. 1.600 casos es una carga bastante fuerte. Al verla así uno en cifras grandes, pues pensaría que difícilmente puede resolverla en el corto plazo, pero la obligación es hacerlo buscando los mecanismos que sean necesarios para poder dar respuesta a todas esas peticiones que han presentado cada uno de los litigantes. En ese sentido, pues nosotros ya tomamos cartas en el asunto y estamos implementando como una manera de enfrentar esta carga procesal tan fuerte, implementar el sistema de gestión de la calidad en la sala penal, de tal manera que este sistema pueda permitirnos a nosotros gestionar más adecuadamente el trámite de cada uno de esos expedientes y poder ponernos, si no al día, por lo menos en una situación de razonabilidad en el tiempo de respuesta que necesita cada una de las personas que ha interpuesto su recurso de casación ante nuestra sala. La realidad de esas cifras que usted nos ha presentado, confirmado, magistrado Mario Díaz, se viene a concatenar con las reuniones que ustedes han tenido con diferentes actores en esta materia para llegar a un punto y lograr erradicar esa mora judicial que ha sido muy criticada en los últimos años, no lo podemos desconocer, pero que ustedes van a trabajar en vías de solventarla y tratar de erradicarla. Sí, claramente, nosotros estamos con tenemos la certeza de que vamos a implementar mecanismos que nos ayuden a aliviar esta mora tan grande que tenemos. Uno de los mecanismos, recientemente lo mencioné, es el que tiene que ver con el mejoramiento de la gestión del expediente judicial en materia de sala penal. Es decir, porque consideramos que la metodología que se ha estado utilizando quizás no es la más adecuada y debemos impulsar cambios en ese sentido. Por lo tanto, nos estamos sometiendo al proceso de certificación de la calidad de despacho. Por otro lado, también creemos que otras modalidades tecnológicas también pueden contribuir, como lo es el expediente electrónico,
y otras modalidades que posibiliten modernizar un poco el tratamiento de cada caso de casación que se presente aquí. En ese sentido, vamos a hacer cambios en esa naturaleza. También vamos a tratar de que generar un staff de asistentes lo más calificado posible, de tal manera que los casos sean vistos, los proyectos los tengamos en el menor tiempo posible, teniendo un equipo de letrados muy calificado, de tal forma pues que tengamos resultados en el corto plazo de manera mucho más efectiva. Porque en la actualidad solamente estamos contando con 4 letrados, lo cual es muy poco para la cantidad de casos que tenemos acá. Entonces pensamos por lo menos duplicar ese número. Y con la implementación de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y mejoramiento del sistema de gestión del despacho en la sala penal, creemos que podemos ir mejorando y aliviando esa mora judicial tan grande en materia de casación. ¿Qué identificó ya usted, magistrado, que con esta normativa internacional en gestión de calidad se va a mejorar rápidamente estos procesos? Bueno, por un lado, nos va a permitir identificar claramente cuál es el inventario de expedientes que tenemos, porque desafortunadamente no lo hemos tenido, no se ha tenido. No tenemos en este momento un inventario preciso que nos diga exactamente qué casos tenemos, sabemos que son alrededor de 1.600, pero no los motivos de casación más frecuentes, por ejemplo, cuántos motivos de casación tiene cada uno de esos expedientes para que tenga un tratamiento diferenciado, cuáles son los delitos por los cuales la gente generalmente interpone el recurso de casación para de esa manera hacerlo más expedito, etcétera. Entonces necesitamos clasificar bien los expedientes mediante un proceso de revisión del despacho del archivo judicial de la sala penal. En eso ya estamos trabajando en este momento. Tanto el personal de la sala penal como de la UJECA en este momento están trabajando en la identificación de todos y cada uno de los casos del archivo, de tal manera de saber exactamente el año de ingreso, el motivo de casación, cuántos motivos de casación son y por qué no se ha trabajado ese expediente hasta el momento, es decir, datando de 2019 hacia adelante. Entonces, eso nos va a permitir saber exactamente cuál es la situación que tenemos a nivel de cada uno de los expedientes que están en la sala penal para darle el tratamiento respectivo, haciendo una clasificación de menor a mayor en cuanto a la complejidad del caso, de tal manera que según la complejidad así lo podamos ir resolviendo y distribuyendo los letrados para tener un trabajo mucho más efectivo. Entonces, no hacer una mezcla de expediente en expediente, sino que saber exactamente que vamos a trabajar X cantidad de casos que tienen solamente un motivo de casación, X cantidad de casos que tengan 2 motivos de casación, etcétera, etcétera, para, poder sacar esa carga en el menor tiempo posible de acuerdo a una adecuada clasificación del recurso de casación. Ya que estamos hablando del tema de acceso a la justicia y de dar a lo que cada persona corresponde con estas determinaciones que adopta la Sala de lo Penal, es importante que usted conozca nuestra sección de testimonios. La Dirección de Comunicación Institucional junto con el programa Eurojusticia en su momento hemos ido al interior del país a entrevistar personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia en diferentes materias. Le presentamos nuestra sección de testimonios. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar,
yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada a CONINCH, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro invitado continúa siendo el magistrado de dicho ente jurisdiccional, el magistrado Mario Rolando Díaz. Abogado Díaz, el país ha venido sufriendo con los temas de los levantamientos cadavéricos a raíz de una huelga ocurrida en el Ministerio Público, pero desde la presidencia de este poder del Estado, desde la Sala de lo Penal precisamente, junto con el apoyo de otras instituciones, han venido ocurriendo apoyo en el levantamiento respectivo. Me gustaría que nos hiciera referencia a la determinación que ustedes adoptaron para apoyar en beneficio social con este tema de los levantamientos que se realizan en diferentes zonas del país. Muy bien, como usted bien lo dijo, pues hemos tenido una crisis que todavía no ha sido resuelta en el Ministerio Público como producto de un movimiento huelguístico que ellos han tenido desde hace casi 3 meses. Como sabemos, una de las funciones de los agentes fiscales es el acudir a los levantamientos cadavéricos donde se ha detectado que existe una persona que ha fallecido, generalmente por cuestiones de carácter violento. Ahora bien, la propia ley, o más bien el Código Procesal Penal, cuando identifica las atribuciones que le corresponden a los jueces de paz, también le atribuyó al juez de paz la responsabilidad de acudir a asistir a aquellos cadáveres donde la presencia fiscal no existe. Esto sea porque haya una crisis o no la haya. Hay muchos lugares donde no hay fiscales y quienes hacen los levantamientos son los jueces de paz. Entonces, atendiendo a esa atribución de los jueces de paz y a una necesidad que había en el país, porque los fiscales, a raíz de su huelga, no estaban atendiendo a los levantamientos cadavéricos, la Corte Suprema de Justicia y concretamente la señora presidenta orientó en el sentido de que nosotros como Poder Judicial no podíamos hacernos cerrar los ojos y los oídos frente a la necesidad que existía de cubrir ese espacio dejado por los fiscales a raíz de su huelga. Y es así entonces como instruimos a todos los jueces de paz a nivel nacional para que en aquellos sitios en donde el fiscal no se presentase pudieran acudir para realizar los levantamientos cadavéricos y ordenar todas las pesquisas necesarias en función de ese cadáver que se encontraba ahí, de tal manera que si era necesario ordenar que se hiciera la autopsia, el juez de paz lo hiciera, entregarlo a sus familiares en el caso de que así procediera, o en todo caso ordenar que se llevara a la morgue o a los depósitos donde se pudiera guardar ese cuerpo. En ese sentido, entonces, el propósito nuestro fue hacerle frente a esta emergencia causada de la manera en que ya lo hemos establecido, pero además atender una necesidad social de que no puede haber un cadáver en la calle que esté levantado porque no esté presente el fiscal. Si el juez de paz tiene la atribución de hacerlo, pues perfectamente puede hacerlo y no hay ninguna violación a ningún derecho. Más bien se responde a una necesidad de la gente que querían tener a su familiar, lo enterrarlo y no podían porque no se había levantado el cuerpo correctamente y se había depositado en un lugar que no era accesible en ese momento por efecto de la huelga. Entonces, como digo, nosotros procedimos a orientar de esa manera a los jueces de paz y hasta el momento se ha hecho con la mayor diligencia posible. Es preciso dejar claro y destacar que en esto se ha tenido el apoyo de la Policía Nacional, de la CESAL, es decir, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Contingencias y Riesgos, lo que anteriormente se llamaba COPECO, para concretar los esfuerzos mancomunadamente y orientados a que al final la persona pudiera ser levantado su cadáver, ordenar la autopsia y entregarla a sus familiares en el caso de que también así fuera posible. Entonces, ha sido un trabajo en conjunto que se ha realizado en donde nuestros jueces de paz se han destacado en esa labor y en esa función. Usted fue categórico en su momento, recuerdo una conferencia de prensa que se proporcionó donde se argumentó además que el tema de los jueces de letras también podían ordenar algún tipo de recolección de evidencias en el caso de que no estuviera el fiscal correspondiente. Esto para garantizar el debido proceso de investigación que se realizaría en su momento posterior. Es correcto, también es una de las funciones
del juez de letras a atender peticiones que donde no se puede presentar el fiscal por situaciones particulares, lo puede hacer directamente la policía. En ese sentido, entonces, atendiendo que esta es una regulación que también se encuentra en el Código Procesal Penal y que le da la atribución a la policía de poder solicitar una pericia ante un juez de letras, también orientamos a los jueces de letras para que, en ausencia de la petición fiscal, atendiera ese tipo de solicitudes, de tal manera pues que al final esto posibilitara resguardar la evidencia encontrada, ya sea en una escena de un levantamiento cadavérico o en cualquier otra escena donde así se necesitara. Entonces, en ese sentido, también se orientó al juez de letras para que recibiera esas solicitudes y las procediera conforme a ley, ordenando las pericias y el resguardo de la prueba cuando así fuera necesario. Es decir, esto para garantizar que una vez concluida la emergencia en el Ministerio Público por la huelga mencionada, pues la prueba estuviera a buen resguardo, ya sea en la DPI o en las instancias policiales correspondientes, de acuerdo a la autorización que diera el juez de letras, como una forma de preservar la prueba y para proceder con posterioridad a la persecución penal si era necesario. El hecho es en este punto que sí se garantiza la línea investigativa que puede presentarse en su momento en el hecho de que ocurra un homicidio o asesinato. Es correcto, ese es el propósito de esta decisión, ¿verdad? Que la línea de investigación no se perdiera, sino que se preservara mediante la participación de la policía y mediante la autorización del juez de letras, ¿verdad? Pudiendo guardar, por ejemplo, una prueba en el laboratorio de la DPI, por ejemplo, y toda aquella prueba que se recolectara que fuera debidamente embalada y resguardada de manera científica y técnica, de tal manera que al final pudiera servir en un posible o futuro proceso penal. Hablemos un poco de ese instructivo que ustedes tuvieron a bien crear y presentar a la opinión pública para seguir esos trabajos correctos, adecuados, que usted nos ha hecho referencia, que a nivel interinstitucional se tienen que desarrollar para el tema de los levantamientos. Muy bien, el instructivo, el propósito que tenía era dejar claro todas aquellas atribuciones que en materia procesal penal le atribuyen tanto la Constitución como el Código Procesal Penal a los jueces de paz y a los jueces de letras. ¿Por qué vimos que esto era una necesidad? Porque había una serie de incertidumbres en relación a la actuación de los jueces de paz. Que si era legal, que si no era legal, que si habían actuaciones del juez de letras que podían ser posible hacerlo, cuáles no podía hacer. Entonces, frente a esa incertidumbre, creamos el instructivo para dejar claramente determinado que, en primer lugar, la atribución del juez de paz y del juez de letras era claramente posible, argumentando tanto conceptos constitucionales, convencionales y lo que el propio Código Procesal Penal establece. Entonces, y dejar claramente establecido cuál era la hoja de ruta que se tenía que seguir en cada uno de los casos, de tal manera que evitar cualquier tipo de confusión en el cumplimiento de las labores, tanto del juez de paz como del juez de letras, para que sintieran ese respaldo, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la institucionalidad, como Corte Suprema, como Sala Penal, ¿verdad? Para que se sintieran ese respaldo legal y también de la propia institución. Por eso creamos el instructivo, para que no quedara ninguna duda de sus atribuciones, de sus deberes y también del respaldo institucional. Finalizo este tema con el tema de las autopsias, cómo se están realizando, las que pueden realizarse, abogado Mario Díaz. Bien, las autopsias se han estado realizando siempre sobre la base de la responsabilidad del juez de paz en el levantamiento cadavérico. Si es una muerte violenta, entonces el juez de paz ahí nomás ordena que se desarrolle la autopsia. La misma se realiza no en la morgue porque está tomada, todos lo sabemos, pero se hace en aquellos espacios donde es posible hacerlo. Por ejemplo, en el hospital de escuela, el nicho del hospital de escuela está al servicio de la autopsia respectiva. Los quirófanos del hospital de escuela están al servicio de la realización de estas autopsias, así como en el Catarino Rivas y en otras entidades públicas bajo la égida de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Porque
como dije antes, fue un conglomerado de instituciones en las que participamos en estas decisiones. Y tanto la CESAL, ¿verdad? Como el INP y la DPI pusieron todos sus equipos a la disposición, ¿verdad? Y en materia de autopsia, pues se ha estado trabajando en el Hospital Escuela, en el Catarino Rivas y aún en las morgues forenses móviles que se han implementado para tal efecto. Y también se pusieron a disposición depositarios móviles, ¿verdad? Que también es posible utilizarlos para guardar ahí los cadáveres que necesitan ser guardados. Importantes explicaciones que nos ha proporcionado al respecto de este tema el magistrado Mario Rolando Díaz. En el tercer segmento, tradicionalmente le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia informativa en el Poder Judicial de Honduras se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. A continuación les brindaré la información más importante que se ha desprendido desde los tribunales de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa. En la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se desarrolló una audiencia de determinación de la pena en la causa instruida para los ciudadanos Juan José Murcia y Leonel Núñez, a quienes fueron declarados culpables de privación ilegal de la libertad, robo con violencia agravada y 3 delitos de asesinato. Durante dicha audiencia, el ente acusador del Estado solicitó imponer la pena de 9 años de reclusión por la comisión del delito de privación injusta de la libertad en perjuicio del menor Enoc Pérez Chinchilla, 10 años, 8 meses de reclusión por el delito de robo con violencia agravada y una pena de 75 años de reclusión por 3 delitos de asesinato, solicitando en este caso 25 años de reclusión por cada asesinato cometido. Esto en perjuicio de Rubilio Pérez, Israel Ramos y Cindy Castro, haciendo un total de 94 años, 8 meses de medida privativa de la libertad, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Por su parte, la defensa técnica de los encausados solicitó imponer las penas mínimas para sus representados. En el caso del delito de privación injusta de la libertad, se solicitó imponer una pena de 7 años de prisión. Por el delito de robo con violencia agravada, se solicitó una pena de 8 años de reclusión y 60 años de reclusión por los 3 delitos de asesinato, 20 años de cárcel por cada asesinato cometido, sumando un total de 75 años de reclusión. Una vez finalizada la audiencia de determinación de la pena, el tribunal que conoce la causa convocó a las partes para el próximo 12 de mayo a la 1:30 de la tarde para poder llevar a cabo la audiencia de lectura de sentencia, que es donde se indica los años que estas personas tendrán que cumplir. Es muy importante resaltar que si las partes no se encuentran conformes con la sentencia emitida por la Sala Segunda con Jurisdicción Nacional, tendrán 20 días para interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal, la cual podría ratificar la sentencia, modificar la misma o se podría ordenar que se repita el juicio oral y público. Por otra parte, en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se desarrolla el juicio oral y público para Melvin Edgardo Valle Castillo, a quien se le supone responsable del delito de secuestro en perjuicio de ciudadano. También en la Sala Segunda se desarrolla la continuación del juicio oral y público para 13 ciudadanos a quienes se les vincula con una organización criminal y se les supone responsables de los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de la salud y la seguridad del Estado de Honduras. Por otro lado, en las salas de delitos comunes se desarrollaron también muchas audiencias. En la Sala Primera se desarrolló un juicio oral y público para José Alexis Flores, a quien se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de fémina. En este juicio oral y público se estarán evacuando diferentes medios de prueba por parte del ente acusador del Estado, quien pretenderá quebrantar el estado de inocencia de esta persona, mientras que la defensa técnica evacuará medios de prueba para desvirtuar todas las acusaciones presentadas en su contra y así que el tribunal pueda dar su determinación si se dicta un fallo condenatorio o absolutorio para esta persona. En la Sala Segunda se desarrolla
lo que sería un juicio oral y público para David Montes Carranza y Carlos Ochoa Huete por el delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de testigo protegido, y durante este juicio oral y público también se evacuarán diferentes medios de prueba. Finalmente, en los tribunales de sentencia se desarrolla un juicio oral y público para Harold Palencia Espinal por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Elvin Gómez Hernández y Osman Valeriano Raudales. Una vez que se evacúen todos los medios de prueba y se presenten las conclusiones al tribunal, este entrará en su etapa de deliberación para posteriormente fijar la fecha en la que se llevará a cabo la lectura del fallo correspondiente e indicar así si esta persona es culpable o inocente de los delitos por los cuales han sido presentados ante la justicia hondureña. Por su parte, en el juzgado con jurisdicción nacional se desarrolló una extensa audiencia inicial en la causa instruida para 20 ciudadanos a quienes se les vincula con una organización criminal y a quienes se les supone responsables de los delitos de extorsión, asociación ilícita y también el delito de lavado de activos. Las personas involucradas en este proceso responden a los nombres de Orlin Alvarado, Santos Cruz, José Mallorquín, Williams Navas, Ángel Espinal, Kevin Pérez, Carlos Meléndez, Denis Galeas, también Edwin Oliva Mejía, Rosa Karina Herrera, Erika García, Saraí Ulloa, José Chinchilla, Jesús Díaz, Luis Valladares, Magali Valladares, Ingrid Castellanos, Carmen Valladares, Julio Martínez y finalmente Miriam Araceli Velázquez. Son las 20 personas involucradas en este proceso y a las cuales se les dictó un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, es decir, ellos se estarán defendiendo con una medida privatoria de la libertad. En el caso de los hombres, serán trasladados al centro penitenciario de Támara, mientras que las mujeres se trasladarán al centro penitenciario femenino de adaptación social hasta que se desarrolle la audiencia preliminar, que es una audiencia desarrollada con el objetivo de que el ente acusador del Estado pueda formalizar su acusación y que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público. Eso es lo más importante que ha acontecido en los tribunales y en el juzgado con jurisdicción nacional de esta ciudad de Tegucigalpa. Compañeros y auditorio, vuelvo con ustedes a cabina. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Hola Paco. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Aquí, muy bien. Estaba molesto y preocupado, pero ya más contento y tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué le pasaba? Es que mi vecino Juan se puso a construir y me dañó las láminas del techo de la casa y con la temporada de lluvia se me inunda. Pero gracias al servicio oportuno del Juzgado de Paz Móvil que nos visita cada semana, fuimos a arreglar este problemita y mi vecino se comprometió a repararme los daños de mi techo. ¿De verdad? ¿No va a tener más problemas con Juan? No, ambos llegamos a un acuerdo, a una conciliación y quedamos como buenos amigos y vecinos. Óigame, ¿y este juzgado de Paz Móvil también soluciona otro tipo de problemas? Claro Paco, ahí lo asesoran a uno y resuelven problemas de deudas, de familia, vecinales, hasta de trabajo, de manera pronta y efectiva. Ahora los juzgados están cerca de nosotros y son gratis, ahorrándonos tiempo y dinero. Y para acceder a ellos, solo hay que llevar la tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras. Programa Eurojusticia. Financiado por la Unión Europea.
Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Le reitero que esta semana estamos conociendo la labor que realizan los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Antes de continuar nuestra entrevista con el magistrado, quien es nuestro entrevistado para esta semana, le recuerdo que usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Usted puede sintonizar radiojusticiahn.com para escuchar el resumen más completo de lo que ha ocurrido en el Poder Judicial de Honduras en materia informativa. Ahí le presentamos nuestro resumen con nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional, pero también en radiojusticiahn.com usted puede escuchar esas actividades que realizan muchas dependencias del Poder Judicial de Honduras, que tienen un espacio asignado para dar a conocer las actividades que vienen realizando en las diferentes dependencias judiciales. Recuerde, radiojusticiahn.com. Nuestro invitado continúa siendo el magistrado de la Sala de lo Penal, abogado Mario Rolando Díaz. Abogado Mario Díaz, otro tema muy importante, tema de país, tema de nación, ha sido lo que ocurre en los centros penitenciarios del país. Por supuesto que el Poder Judicial de Honduras no ha hecho caso omiso a este tema. Se ha sumado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero también ustedes como representantes de la Suprema, de la Sala de lo Penal. Me gustaría que nos haga referencia a esos acercamientos, esos trabajos que han venido realizando para mejorar la condición de los centros carcelarios del país. Muy bien, como todos sabemos, pues los centros penitenciarios han venido de crisis en crisis, las cuales se han expresado en manifestaciones violentas, muertes y todo tipo de problemas que han habido en los centros carcelarios, que tienen como cartel de fondo, digamos, la sobrepoblación penitenciaria, la mala adecuación de los centros de detención, problemas de infraestructura, problemas de control, etcétera. Y al final pues se han producido estallidos violentos en muchos de ellos, y en el último episodio, pues, en 4 centros a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacer por parte del Poder Judicial? ¿Quedarse contemplando esta crisis o ser proactivos y ver cómo podemos nosotros también contribuir a que esto no siga ocurriendo? Entonces, evidentemente, el papel es el segundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfrentar nosotros también, desde el Poder Judicial, una crisis como lo que ha ocurrido en los centros penitenciarios en los últimos días? ¿Por qué razones? Porque al final lo que hagamos como Poder Judicial impacta en los centros penitenciarios de detención. Y en ese sentido nosotros no podíamos evadir nuestra responsabilidad. Igualmente, en este caso, la presidenta orientó para que nosotros diseñáramos una estrategia orientada a impulsar esos cambios positivos a nivel de los centros penitenciarios con el propósito de disminuir la violencia, introduciendo o proponiendo medidas que tiendan a ello, pero desde lo que tenemos que hacer como Poder Judicial. En ese sentido, se creó una comisión solamente en materia penal, dirigida por la Sala Penal, para efectos de elaborar un diagnóstico primario sobre cuál es nuestra situación como Poder Judicial en materia de justicia penal, de tal manera que podamos introducir las recomendaciones necesarias para ver cómo nosotros podemos al final impactar en la población penitenciaria. En ese sentido, estamos trabajando. Ya llevamos 2 jornadas largas de trabajo, mañana tenemos otra y concluimos ya la próxima semana con la elaboración de un diagnóstico previo de cuál es la situación de nosotros como Poder Judicial en materia de justicia penal. ¿Qué nos va a indicar? ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Cuál es la carga procesal que tenemos a nivel nacional? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos a nivel de los diferentes juzgados y tribunales? ¿Cuáles son las necesidades de personal? ¿Cuáles son las necesidades de capacitación? ¿Y qué podemos hacer para disminuir la población carcelaria? Básicamente, con esos grandes rubros, nosotros podemos dar una respuesta a este fenómeno. En ese sentido, pues estamos trabajando y ya casi tenemos el diagnóstico preparado, el cual va a estar listo ya la próxima semana, a más tardar el día 25 del próximo mes, en donde nuevamente nos vamos a reunir para presentar el diagnóstico y que sea aprobado por el Pleno, de tal manera que lo podamos implementar. Como digo, ¿qué medidas contempla? Bueno, medidas relacionadas con conocer exactamente cuál es nuestra situación como Poder Judicial en materia de justicia. Si tenemos atrasos, si no los tenemos, qué podemos hacer para mejorar la gestión de los despachos, qué podemos hacer en materia de excarcelaciones a través de la defensa pública con aquellos internos que ya cumplieron la prisión preventiva, que ya tienen la prisión preventiva vencida,
que ya están listos para tener el beneficio de la libertad condicional, qué personas pueden ser promovidos mediante un procedimiento de indulto, etcétera. Todo eso lo vamos a tener listo para que ese sea el aporte que haga el Poder Judicial hacia la sociedad hondureña en materia de control de violencia en los centros penitenciarios. Ha tomado unos temas muy importantes, el tema del indulto que se ha venido conociendo a nivel nacional, que puede venir ocurriendo con privados de libertad que a quienes se les puede dar este beneficio, o la preliberación. Estos temas tienen que ser tocados de otra manera a partir de estos momentos, abogado Mario Díaz, por la experiencia que usted tiene en materia penal. Es correcto. Lo que queremos es que, perdón, lo que queremos es que estos temas estén en la agenda tanto nuestra como del Estado en su conjunto, pero nosotros vamos a trabajar proporcionando el insumo necesario para que eso se produzca, ¿verdad? Tener controles efectivos de qué personas ya están listos para gozar de beneficio, para ir adelantándonos, y en ese sentido poder nosotros de una manera rápida y efectiva producir estos encarcelamientos que al final, digo, van a impactar disminuyendo la sobrepoblación carcelaria y por lo tanto tratando de disminuir los conatos de violencia que ahí se producen por el hacinamiento, por la sobrepoblación o por la incorrecta clasificación de los privados de libertad. Magistrado, en una primera acción que tuvo el Poder Judicial de Honduras, se presentó un recurso de exhibición personal por parte de la Sala de lo Constitucional con el nombramiento de 2 jueces ejecutores. ¿Qué informe rindieron? O si es que hasta el momento ustedes ya lo conocen, porque estos jueces ejecutores iban a reunirse con los directores de los centros penitenciarios donde ocurrieron estos hechos de violencia, particularmente 4, y también con el director del Instituto Nacional Penitenciario. A partir de eso, ¿qué decisiones tomar en esta comisión que ustedes coordinan como Sala de lo Penal? Bueno, recordemos que haya habido cambios ahora en la dirección del INP y que hay una comisión interventora, entonces va a ser bajo la modalidad de las nuevas autoridades que tenemos que replantearnos el tema, ¿verdad? Sí, se solicitó, se ordenó un habeas corpus correctivo, pero en este momento, digamos, como hay cambio de autoridades, pues tenemos que replantearnos la situación con las nuevas autoridades que ya están vigentes a partir de día de ayer. En tal sentido, ¿cuándo estarían presentando ese informe final que usted refiere que la siguiente semana estará ocurriendo una nueva reunión, sí, magistrado? Nosotros esperamos que en los próximos días ya esté listo la información general de qué es lo que ha ocurrido para que tomemos cartas en el asunto y para que vayamos tratando de intervenir en esa situación de mejoría de la situación carcelaria en el país. Como digo, aportando nosotros lo que tiene que ver con los inventarios de las personas o el listado más bien de las personas que ya están tienen la posibilidad de gozar de los beneficios, de tal manera que vayamos disminuyendo esa población carcelaria y por ende mejorando las condiciones en que los privados de libertad cumplen con sus prisiones preventivas o con sus procesos de condena en el caso que ya se encuentren condenados. ¿Será necesaria la construcción de más centros carcelarios o una distribución correcta sería uno de los motivos que mejorarían la condición de los centros penales en el país? Bueno, desde nuestra perspectiva, crear más centros carcelarios pues no es una solución, sino que qué tipo de personas se encuentran encarceladas, qué personas pueden salir de los centros de detención porque ya no representan un peligro para la ciudadanía y qué personas deben ser reclasificadas y colocadas en diferentes centros de detención, de tal manera que no sean un peligro para ellos mismos ni para otros internos. Creo que son medidas mucho más urgentes que la proposición de crear nuevos centros de detención, porque lo que debemos aspirar es que hayan más escuelas y menos centros de detención. Esa debe ser la aspiración. Pensar que la creación de más centros carcelarios va a resolver la situación penitenciaria del país, creo que se trata de un error en que no se puede incurrir porque no es correcto prepararse para que hayan más acciones delictivas. Al contrario, hay que prevenir la acción delictiva para evitar que los centros se saturen y nosotros como jueces tomar las mejores decisiones para que no haya personas que no merezcan estar en prisión preventiva encarcelados indebidamente. Magistrado Mario Díaz, ¿cuál es su mensaje en este caso para nuestros televidentes, para la población en general, con las labores que realizará la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia?
Bien, mi mensaje es que nosotros estamos trabajando con las mejores intenciones, con deseos de hacer cambios positivos en materia penal, y ese es un sentir y pensar de la Corte Suprema de Justicia, que somos una corte de puertas abiertas y que cualquier situación problemática que deseen plantear, con mucho respeto la vamos a recibir, y porque somos funcionarios que nos debemos a la ciudadanía y como tales queremos ejecutar nuestra labor escuchando siempre lo que piensa la gente, lo que piensa la población, tratando de buscar siempre el bien común. Muchísimas gracias, magistrado Mario Díaz, por haber atendido nuestra comunicación y dar a conocer las actuaciones que ustedes hacen como parte de la Sala de lo Penal. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ha sido el magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Rolando Díaz. Con él hemos conversado acerca de diferentes temáticas, la realización o la aplicación de una normativa internacional en la Sala de lo Penal, como es la normativa JICA Justicia, además la situación de los centros penales en el país, la condición que se ha realizado con el tema de los levantamientos a nivel nacional a partir de la huelga en el Ministerio Público y todas las actividades en general que realizará la Sala de lo Penal para la reducción de la mora judicial. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.